¿Alguna vez has escuchado sonar un teléfono antiguo justo a las 3 de la mañana? Si te sucede, por favor, no lo contestes. Hay llamadas que no vienen de este mundo, y cuando lo descubras, ya será demasiado tarde. Esta historia ocurrió en un pequeño pueblo cerca de San Fernando del Valle, en el corazón de México, y quienes la conocen aún bajan la voz al recordarla. Empezó con una joven llamada Emilia Robles. Tenía 26 años, trabajaba en una panadería familiar y cuidaba de su abuela enferma. Su madre, fallecida hacía 5 años, había sido todo para ella. Cada 14 de marzo, Emilia visitaba el cementerio de San Teófilo, un camposanto antiguo, cubierto de árboles retorcidos, musgo húmedo y lápidas agrietadas por el tiempo. Ese día, Emilia llevaba un ramo de lirios blancos en una bolsa de tela y caminaba despacio entre las tumbas. El aire estaba denso, el cielo opaco. No había ni un solo canto de ave, ni insectos, ni brisa. Todo era tan silencioso que hasta sus pasos parecían gritar en el suelo de grava. Al llegar, se detuvo frente a la tumba de su madre. Era una lápida sencilla, adornada con una pequeña cruz de hierro. Emilia se agachó, limpió el polvo acumulado y colocó las flores con cuidado. Cerró los ojos, respiró profundo y dijo con voz temblorosa: «Te extraño, mamá. Lo que daría por escucharte, aunque sea una vez más». Fue entonces cuando lo vio. A solo unos metros, junto a un monumento cubierto de enredaderas secas, había un objeto que no encajaba con el entorno. Un teléfono viejo, de esos que tenían disco giratorio y cable en espiral. Estaba cubierto de tierra, pero milagrosamente entero. No parecía que alguien lo hubiese dejado ahí como ofrenda ni como adorno. Simplemente estaba fuera de lugar. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Miró a los lados y notó a 2 mujeres sentadas en un panteón cercano. Vestían ropas negras antiguas y tenían la mirada clavada en el vacío. Les preguntó con cortesía si sabían de quién era ese aparato. Ellas giraron la cabeza al mismo tiempo y murmuraron algo casi imperceptible: «Ese teléfono no debería ser tocado». Pero Emilia no entendió o prefirió no entender. Pensó: si nadie lo reclama, no hay delito. Tomó una bolsa plástica del bolsillo de su abrigo y guardó el aparato sin más. Si tú también amas las historias de terror, suscríbete y activa la campanita. Con esa frase en mente, dejó el cementerio y regresó a casa, sin saber que acababa de abrir una puerta que jamás debió empujar. Durante el trayecto de regreso, Emilia no dejaba de mirar la bolsa donde había guardado aquel teléfono polvoriento. Cada vez que el autobús pasaba por un bache, parecía sentir cómo el objeto vibraba levemente, como si estuviera vivo. «Estoy exagerando», pensó, pero su corazón latía con una fuerza que no era normal. Al llegar a su casa, un pequeño dúplex de paredes verdes en la colonia Lomas del Río, dejó la bolsa sobre la mesa del comedor y fue a ducharse. El vapor del agua caliente no logró relajarla. Había algo que la oprimía, como si una presencia la acompañara desde el cementerio. Al salir del baño, notó que la bolsa se había volcado y el teléfono estaba sobre la mesa, completamente limpio. Ninguna mota de tierra, ni señal de polvo, como si alguien lo hubiera lustrado. Lo tocó con cautela. Estaba frío, pero no parecía antiguo. Las ruedas del disco giraban suavemente, sin traba alguna. El auricular tenía un peso extraño, y aunque el aparato no estaba conectado a nada, de alguna forma, parecía esperar una llamada. Esa noche, Emilia no cenó. Se encerró en su cuarto, cerró todas las ventanas y puso música suave en su celular para distraerse. Pero a pesar del cansancio, no lograba conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía el rostro de su madre llamándola, extendiéndole la mano desde una tumba abierta. A las 3:00 de la madrugada, se despertó de golpe. No fue por un ruido, sino por una sensación, como si algo tirara de su alma hacia la sala. Caminó descalza, con el corazón palpitando desbocado. Cuando encendió la luz, se quedó paralizada. El teléfono
Estaba fuera de la bolsa, en el centro exacto de la mesa, y comenzaba a sonar. Un timbre agudo, metálico, persistente. Un sonido que no se parecía a ningún teléfono moderno. Era un llamado de otra época. Emilia retrocedió, tropezó con una silla y cayó al suelo. Miró su celular. La pantalla mostraba un mensaje: no respondas. Y abajo, un número desconocido marcando 03.00 Setur AM. El timbre no se detenía. Se acercó lentamente, con las manos temblando. Sabía que no debía contestar. Todo en su cuerpo le decía que huyera, pero había algo en su mente, una voz muy suave que le susurraba: solo una llamada. Solo una vez. Tomó el auricular y lo acercó al oído. Hola. Del otro lado, una voz apenas audible respondió: soy yo, hija. Vengo por ti. También tengo muchas ganas de verte. La sangre se le heló. Esa voz era la de su madre, pero no sonaba viva. Sonaba como si viniera de un lugar donde la carne ya no existe. Y justo antes de que Emilia pudiera colgar, escuchó un susurro gutural, áspero, como de alguien que arrastra los pulmones para hablar. No debiste traerme a casa. Emilia soltó el auricular con tanta fuerza que el teléfono cayó al suelo y se deslizó varios centímetros hasta detenerse. No se rompió, ni un rasguño. Ella, en cambio, tenía la piel de gallina y una sensación de frío interno, como si algo se hubiera instalado dentro de su cuerpo. La voz que había escuchado no podía haber sido real, pero era idéntica a la de su madre. Cada palabra, cada entonación, y lo más perturbador, había dicho su nombre. Nadie fuera de su familia la llamaba así. Volvió al dormitorio, cerró la puerta y se cubrió con una manta como si eso pudiera protegerla. Aún escuchaba el eco del susurro final: no debiste traerme a casa. No durmió, solo esperó con los ojos abiertos que llegara la luz del día. Y cuando el sol finalmente asomó por la ventana, parecía que todo había sido una pesadilla. Pero al salir de la habitación, el teléfono seguía ahí, imperturbable, silencioso, intacto. Durante el día, Emilia intentó actuar con normalidad. Fue a trabajar a la panadería, saludó a los vecinos, incluso sonrió en algunas ocasiones, pero dentro de ella algo había cambiado. Como si una sombra invisible la acompañara a todos lados. Veía reflejos extraños en los escaparates, figuras que se desvanecían cuando giraba la cabeza, y en varias ocasiones creyó oír su nombre, dicho en un tono apagado, casi arrastrado. Al volver a casa, evitó mirar el teléfono. Lo cubrió con una toalla y lo metió dentro de una caja. La cerró con cinta, la guardó en el closet y colocó una silla encima. Era ridículo, sí, pero algo dentro de ella le decía que no bastaría, y no bastó. A las 3:00 en punto de la madrugada, el teléfono volvió a sonar, esta vez desde dentro del closet. Emilia se despertó sudando. El sonido era más agudo, más urgente, como un llanto desesperado convertido en timbre. Corrió hasta la cocina y sacó una vela. Se arrodilló frente al closet con el rostro empapado de lágrimas. No quería contestar, no debía hacerlo, pero ¿y si era realmente su madre? ¿Y si ella estaba atrapada en algún lugar? Se armó de valor, abrió la caja. El teléfono estaba ahí, vibrando sin estar conectado a nada. Levantó el auricular con manos temblorosas. Silencio. Luego, una respiración, lenta, profunda. ¿Mamá? Una voz respondió al otro lado, distinta a la anterior, más seca, más lejana. Tú me llamaste ahora primero. Yo vendré por ti. Emilia gritó y arrojó el teléfono al otro lado del cuarto. Se estrelló contra la pared y cayó al suelo, pero no se rompió. En cambio, comenzó a sonar de nuevo, esta vez con una melodía antigua, como una canción de cuna deformada por los años. Desde ese momento Emilia supo que algo había cruzado con ella desde el cementerio y no estaba dispuesta a irse. Después de aquella tercera llamada, Emilia ya no pudo distinguir si estaba despierta o atrapada en un sueño interminable. Los días pasaban, pero todo parecía envuelto en una neblina densa.
como si su mente estuviera perdiendo el sentido del tiempo y del espacio. Intentó seguir con su rutina, pero cada paso era un esfuerzo. Los clientes en la panadería le hablaban y ella apenas lograba comprender sus palabras. Caminaba por la calle y notaba cómo las farolas parpadeaban a su paso. Y lo más inquietante, cada vez que cruzaba frente a un espejo o una vitrina, veía una figura parada detrás de ella, quieta, oscura, siempre con los ojos cerrados, como si esperara el momento justo para abrirlos. Una tarde, al regresar a casa, encontró todas las ventanas abiertas, a pesar de haberlas cerrado antes de salir. No había señales de robo, ningún objeto fuera de lugar, excepto el teléfono, que ahora estaba sobre la cama, con el cable perfectamente enrollado, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Emilia no lo tocó, solo lo miró con temor, conteniendo las lágrimas. Esa noche, al intentar dormir, escuchó una voz suave cantar desde el pasillo. Una melodía infantil, entrecortada, como si alguien la entonara con una boca llena de tierra. Emilia se levantó, caminó hacia el sonido y al llegar a la sala, la televisión se encendió sola, pantalla negra, sin imagen. Solo una frase escrita en letras blancas y temblorosas. «Ya no estás sola». Retrocedió lentamente y el teléfono comenzó a sonar, no con su timbre habitual, sino con algo diferente. Era como si del auricular salieran susurros, voces superpuestas, todas diciendo su nombre en distintos tonos, como si varias versiones de su madre intentaran hablarle al mismo tiempo. Emilia cayó de rodillas, tapándose los oídos, llorando, pero las voces estaban dentro de su cabeza. Durante los días siguientes, todo empeoró. Las paredes de la casa comenzaron a agrietarse sin explicación. Las luces estallaban una tras otra. El horno se encendía solo a las 3 de la mañana, y cada vez que Emilia intentaba salir de casa, algo la detenía. Su cuerpo se paralizaba en la puerta, como si una fuerza invisible le impidiera cruzar el umbral. Fue entonces cuando decidió llamar a alguien. Necesitaba ayuda. Pensó en Mauricio, su pareja, con quien llevaba varios meses sin hablar por una discusión antigua. Lo llamó, nerviosa, temiendo sonar loca. Pero cuando él escuchó su voz temblorosa, supo que algo estaba muy mal. «Voy para allá», dijo sin pensarlo. Esa misma noche, Mauricio llegó, tocó la puerta, y Emilia abrió con los ojos hinchados y la voz quebrada. Él no preguntó nada, solo la abrazó. Pero en ese momento sintió algo extraño. La piel de su espalda se erizó, y antes de entrar miró hacia la sala. El teléfono lo estaba mirando. Mauricio nunca había sido un hombre supersticioso. Era racional, firme y práctico. Pero al cruzar el umbral de la casa de Emilia, sintió que algo lo envolvía, como una humedad antigua que se metía en los huesos. El ambiente tenía un olor rancio, a flores marchitas y madera mojada. Las luces parpadeaban, y aunque no había viento, las cortinas se movían como si alguien respirara detrás de ellas. Emilia le explicó todo entre susurros. El teléfono, las llamadas, las voces, los mensajes en la televisión, la sensación constante de no estar sola. Mauricio escuchaba con los ojos bien abiertos, intentando mantener la calma. Cuando mencionó que la voz parecía la de su madre, él sintió un escalofrío. Recordaba claramente el funeral. La había visto dentro del ataúd. Eso era irrefutable. Entonces, ¿cómo era posible? Ambos fueron hasta la sala. El teléfono estaba ahí, en el centro exacto de la mesa, como una reliquia maldita esperando su momento. Mauricio se acercó y lo observó. Era un modelo de los años 50, pero en condiciones perfectas. Puso un dedo sobre el disco para girarlo y sintió una descarga eléctrica recorrerle el brazo. «No toques eso», susurró Emilia con los ojos llenos de miedo. Decidieron guardar el teléfono en una caja de zapatos, envolverlo en varias bolsas y colocarlo dentro del horno, que no funcionaba. Pero a las 3 en punto de la madrugada, volvió a sonar desde dentro del horno, con la misma melodía retorcida. Esa noche,
Mauricio durmió en el sofá y Emilia en su cuarto con la puerta cerrada. A las 3:17 am, Mauricio se despertó con un susurro. No venía del teléfono, venía del pasillo. Se incorporó lentamente y caminó hacia la habitación de Emilia. Abrió la puerta con cuidado y la encontró de pie, frente al espejo, hablando sola. «Mamá, lo sé, pero no puedo ir todavía». Pausó. «Sí, lo llevaré conmigo». Mauricio retrocedió sin hacer ruido y regresó al sofá. No pegó un ojo. Al día siguiente, decidido a entender qué estaba pasando, rebuscó entre los cuadernos y álbumes viejos de Emilia. En un diario escolar de cuando tenía apenas 6 años, encontró algo que lo dejó helado. Un dibujo hecho con crayones de color rojo y negro. Representaba un teléfono antiguo, idéntico al de la sala. Y junto a él, una silueta femenina, sin rostro, con una frase escrita con letras torcidas: «Ella me llama cada noche». El dibujo estaba fechado en marzo de 2003. Emilia no recordaba haberlo hecho. Fue ahí cuando Mauricio supo que esto no era solo una casualidad. Algo había regresado con ella del cementerio. O quizás algo la había estado esperando todo este tiempo. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Las noches dejaron de ser silenciosas. La casa de Emilia ya no dormía. En la madrugada se oían pasos lentos por el pasillo, respiraciones profundas detrás de las puertas cerradas y un susurro constante, como si alguien arrastrara las palabras desde el fondo de un pozo. El teléfono, aunque estaba encerrado dentro de una caja, seguía manifestándose. Sonaba sin parar. A veces lo encontraban fuera de su encierro, en lugares imposibles, sobre el refrigerador, en el baño, en el asiento del auto de Mauricio. Siempre limpio, siempre intacto. Mauricio intentó racionalizarlo todo. Colocó cámaras en la sala y en el cuarto. Instaló sensores de movimiento, pero las grabaciones se corrompían a las 3:00 am. Un ruido chirriante saturaba el audio y la imagen se volvía negra. En una ocasión, lograron rescatar un fragmento de video, una silueta femenina parada frente a la cámara con la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando como si fueran de trapo. No se movía, solo estaba ahí, observando. Una noche, mientras Emilia dormía profundamente por primera vez en días, Mauricio escuchó el sonido del horno encendiéndose solo. Corrió a la cocina y vio la llama azul encendida sin motivo alguno. Apagó el gas con rapidez. En la puerta del horno había marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado salir de ahí. Al regresar al dormitorio, encontró a Emilia sentada en la cama, con los ojos abiertos, pero vacíos. Estaba murmurando una palabra que no reconocía, una y otra vez, como en trance. «Catalina, Catalina, Catalina». Al tocarla, ella reaccionó con un grito desgarrador y comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó y sus uñas se clavaron en las sábanas. Mauricio la sostuvo, asustado, sin saber qué hacer. Ella abrió los ojos de golpe y dijo algo que no olvidaría jamás. «Ella quiere que te quedes con nosotras». Después se desmayó. Al día siguiente, Emilia no recordaba nada. Decía sentirse agotada, como si no hubiese dormido en semanas. Mauricio, al borde de la desesperación, comenzó a buscar información sobre Catalina. En internet, en archivos del pueblo, en registros antiguos, descubrió que en los años 40, una mujer llamada Catalina Méndez había sido acusada de brujería en esa misma zona. La habían encontrado muerta en su casa, rodeada de teléfonos viejos y con una sonrisa dibujada en sangre en su rostro. Todo parecía indicar que el teléfono que Emilia había encontrado en el cementerio le había pertenecido a Catalina. Y cada día que pasaba, Emilia se parecía más a la mujer del video. Se movía más lento, hablaba en susurros y sus ojos comenzaban a perder ese brillo humano. Mauricio sabía que estaba perdiéndola. Y lo peor
era que sentía que alguien más estaba habitando su cuerpo. Mauricio no podía quedarse de brazos cruzados. Sentía que algo estaba robándole a Emilia, pedazo a pedazo, y si no hacía algo pronto, ya no quedaría nada de la mujer que conocía. Decidió volver al cementerio de San Teófilo, el lugar donde todo había comenzado. Era una mañana nublada y el viento soplaba con una intensidad inusual, como si el aire mismo intentara impedirle avanzar. Allí buscó al cuidador del camposanto, un anciano de rostro surcado por arrugas profundas, llamado Don Aurelio. Al contarle lo que había pasado, el viejo guardó silencio por varios minutos. Luego, con voz grave, dijo: «Ese aparato no pertenece a este tiempo». Don Aurelio le explicó que en su juventud ya se hablaba del teléfono negro, un objeto que aparecía y desaparecía en distintos lugares del pueblo. Algunos decían que era un canal entre vivos y muertos, otros que era una trampa, un anzuelo para robar almas, pero todos coincidían en una cosa: quien lo escuchaba sonar a las 3 de la madrugada estaba marcado. Mauricio insistió en saber más. Don Aurelio lo llevó hasta una pequeña cripta olvidada, escondida entre maleza y lápidas cubiertas por años de abandono. Allí le mostró una tumba con el nombre casi borrado: Catalina Méndez, 1912-1947. Flores secas cubrían el suelo, y en la piedra había grabado un símbolo extraño, un círculo con un teléfono en su centro y una cruz invertida atravesándolo. Ella murió aquí mismo, pero dicen que no fue un suicidio. Dicen que se comunicó con algo que no debía. Mauricio fotografió la tumba y antes de irse escuchó a don Aurelio decirle una última cosa: «Si ella te ha hablado, ya estás dentro». Volvió a casa con el corazón en la garganta. Emilia estaba sentada en la sala mirando al vacío. En sus manos sostenía el teléfono, aunque Mauricio juraría que lo había escondido. Ella le habló sin parpadear. «Ya viene, amor. Dijo que quiere conocerte». Mauricio retrocedió. La voz de Emilia no era suya. Era más grave, más pausada. No había emoción, solo una frialdad aterradora. Corrió hasta la cocina y buscó agua bendita que su madre le había dejado tiempo atrás en una botellita. Al rociar unas gotas sobre el teléfono, Emilia gritó con una fuerza inhumana y cayó desmayada. Esa noche, él soñó con un lugar oscuro, donde miles de teléfonos sonaban al mismo tiempo. Entre ellos, vio a Emilia, sentada, con los ojos cosidos, marcando un número una y otra vez. Cuando despertó, ella no estaba a su lado, y lo peor: el teléfono no estaba donde lo había dejado, estaba sobre su pecho tibio, como si alguien acabara de usarlo. Desde aquella última noche, Mauricio notó que Emilia ya no reaccionaba como antes. Dormía durante el día y al caer la noche se levantaba con movimientos lentos, como si despertara de un letargo de siglos. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran opacos, sin brillo, y lo más perturbador: su piel comenzaba a presentar manchas oscuras, como quemaduras que brotaban sin causa. Una madrugada, mientras preparaba café para intentar mantenerse despierto, escuchó que ella caminaba por la casa. No era el sonido habitual de sus pasos, era algo más arrastrado, irregular. Cuando se asomó al pasillo, la vio parada frente al espejo, peinándose con una lentitud enfermiza. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el reflejo. No era su rostro lo que se veía en el cristal, era el de otra mujer, una figura delgada, de cabello desordenado y sonrisa torcida. «Catalina». «¿Emilia?», preguntó temblando. Ella volteó apenas, sin cambiar su expresión, y dijo con una voz rasposa: «Ella ya no está, pero puedes quedarte conmigo». Mauricio retrocedió, tropezó con una silla y cayó. Emilia caminó hacia él, pero cada paso que daba, su cuerpo crujía, como madera quebrándose. Intentó levantarse y huir, pero al girar hacia la puerta, ésta se cerró de golpe. La casa lo estaba atrapando. Corrió hasta el baño, cerró con seguro y se sentó en el suelo con las manos temblorosas. Sacó su celular y llamó a emergencias.
La llamada se cortó al primer tono. En su pantalla apareció una notificación. Demasiado tarde, ahora tú también escuchaste. Del otro lado de la puerta, Emilia comenzó a reír, una risa hueca, espaciada, imposible de asociar con un ser humano. Luego, el sonido cesó. Silencio total. Durante largos minutos, no se atrevió a salir. Cuando finalmente abrió, encontró la casa vacía, sin señales de ella, todo en orden, como si nada hubiera ocurrido. Pero entonces notó que la habitación de Emilia estaba cerrada. Con la puerta entornada, se asomó y se congeló. Emilia estaba sentada en la cama, desnuda, con el cuerpo cubierto de cicatrices negras que parecían moverse como raíces bajo la piel. Sus ojos estaban completamente blancos. Sonreía y en sus manos sostenía el teléfono, que vibraba suavemente, iluminado con una tenue luz amarilla. Mauricio, ahora puedes oírla, tú también. Antes de que pudiera reaccionar, la luz del cuarto estalló. Un chillido agudo llenó el aire, como el grito de 1000 voces al unísono. Todo se volvió horas después en el suelo. Emilia había desaparecido. No había señales de lucha, solo una mancha de tierra húmeda donde ella había estado, y el teléfono justo al lado de su rostro. Esta vez no sonaba. Esta vez parecía observarlo. Mauricio despertó con la cabeza palpitando y una sensación de vacío en el pecho que no sabía explicar. La casa estaba en silencio. El teléfono ya no estaba. Emilia tampoco. Todo parecía tan limpio, tan ordenado, como si alguien hubiese borrado cada rastro de ella durante la noche. Buscó en los cajones, en el armario, en el baño, su cepillo de dientes, su perfume, su ropa. Todo había desaparecido, incluso la fotografía que tenían juntos en la sala, donde ella sonreía abrazándolo, ahora solo mostraba un sofá vacío. Pensó que estaba perdiendo la razón. Corrió al celular, marcó su número. Usuario no disponible. Entró a sus redes sociales. Su perfil no existía. Rebuscó entre las fotos de momentos pasados. Ninguna mostraba su rostro. Era como si Emilia nunca hubiese estado allí, como si el tiempo la hubiese tragado sin dejar huella. Desesperado, fue hasta la estación de policía del centro de San Fernando. Explicó que su pareja había desaparecido. El agente de guardia, con cara de fastidio, le pidió su nombre completo. Cuando dijo Emilia Robles, el policía frunció el ceño. ¿Está bromeando, señor? No hay nadie con ese nombre registrado en esta ciudad, ni ahora ni en los últimos 5 años. Mauricio insistió, suplicó, incluso mostró fotos que había logrado recuperar de su almacenamiento en la nube, pero en todas, el espacio donde Emilia debería estar aparecía borroso o vacío. Lo derivaron al hospital psiquiátrico del barrio El Encino. Allí, un médico joven lo escuchó con atención, sin juzgar. Tras varios minutos de relato, el doctor suspiró. No es la primera vez que alguien menciona a esa tal Emilia, ni al teléfono, pero no hay registros oficiales, ni historia clínica, ni acta de nacimiento. Lo que usted vivió, otros también lo han dicho, pero siempre con variaciones. Lo único que coincide es la hora de la llamada, las 3 de la madrugada. Mauricio salió del hospital aún más confundido. Caminó sin rumbo por horas hasta llegar al cementerio de San Teófilo. Se detuvo frente a la tumba de la madre de Emilia, buscando algún consuelo, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Había una lápida nueva, con flores frescas. El nombre grabado en la piedra decía Emilia Robles, 1997-2024. Nunca debiste contestar. El mundo pareció detenerse. Se arrodilló frente a la tumba, incapaz de hablar. Lágrimas caían sin control, y justo cuando el viento sopló con fuerza, algo cayó de entre las flores. El teléfono, negro, perfecto, sin marcas, y en su pantalla una sola palabra escrita con letras antiguas: tú sigues. Mauricio se quedó mirando el aparato. No sonaba, no vibraba. Solo estaba ahí, esperándolo.
Porque a veces lo más aterrador no es lo que escuchamos, sino lo que aún está en silencio. Días después, Mauricio abandonó la ciudad, tomó sus pocas pertenencias y se refugió en la casa antigua de su abuelo, a las afueras de Cañadas de Obregón. Necesitaba escapar de todo, de la historia, de la tumba, del teléfono, pero sobre todo, de la culpa. Pasaba los días en silencio, sin mirar el celular, sin hablar con nadie. Intentaba convencerse de que todo había sido producto del estrés, de una mente rota por la pérdida, pero en el fondo sabía que lo que había vivido era real. Emilia existió. Él la amó y ahora algo la había reclamado. Una noche, mientras caminaba por el patio trasero, escuchó un sonido metálico en el interior de la casa. Un timbre, seco, frío, inconfundible. Entró temblando y sobre la mesa de madera encontró lo que más temía ver, el mismo teléfono negro. No lo había llevado. No sabía cómo había llegado hasta ahí, pero estaba ahí. Tomó una manta, lo cubrió y lo arrojó al pozo del jardín. Escuchó el golpe seco al fondo y luego nada. Por primera vez en semanas pudo dormir, hasta que a las 3 en punto de la madrugada su celular vibró. Una videollamada de un número desconocido. La pantalla estaba negra, pero en el centro una silueta borrosa parecía moverse. Apretó el botón para rechazarla, pero no funcionaba. La imagen se hizo más clara. Una figura femenina con los ojos cosidos y una sonrisa temblorosa. Emilia. Su voz salió distorsionada por el altavoz. Te dije que ahora tú me escuchas. El teléfono del pozo comenzó a sonar. Desde ese momento, Mauricio desapareció. Su auto fue encontrado estacionado en la plaza central de Mazamitla. Dentro solo había tierra, marcas de manos en el vidrio y un teléfono antiguo sobre el asiento del copiloto. La policía local cerró el caso como abandono voluntario. Pero quienes viven en la zona cuentan otra versión. Desde entonces, cada cierto tiempo, ese mismo teléfono aparece en distintos lugares. Estaciones de autobuses, hospitales clausurados, salones de clase abandonados, incluso en casas vacías. Nunca está conectado a nada, siempre está limpio y solo tiene una condición para activarse, que alguien lo toque. Cuando eso sucede, empieza a sonar. Las personas que lo contestan primero oyen voces suaves, familiares, incluso reconfortantes. Pero luego escuchan sus propios pensamientos susurrados desde dentro del auricular y después simplemente desaparecen. Nadie sabe quién dejó ese teléfono por primera vez, nadie sabe cómo detenerlo. Solo se sabe una cosa: si lo ves y da las 3 de la madrugada, no importa si estás solo o acompañado, si es real o si parece un sueño, no lo contestes, porque si lo haces, puede que la próxima historia de terror que contemos sea la tuya.